Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 1. La jornada electoral. La jornada electoral es el día en que las y los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes y gobernantes. Las actividades empiezan a las 7:30 de la mañana, hora en que las y los funcionarios se presentan para comenzar la preparación de la casilla y concluyen una vez que la o el presidente hace llegar el paquete electoral con los votos y la documentación al órgano electoral que corresponda. La jornada electoral se divide en 5 momentos. 1. Preparación e instalación de la casilla. 2. Votación que incluye inicio, desarrollo y cierre. 3. Conteo de los votos y llenado del acta. 4. Integración del expediente de casilla y del paquete electoral. 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla. ¿Qué cargos se elegirán en estas elecciones? En 6 entidades federativas se elegirán gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, en Durango se elegirán ayuntamientos y en Quintana Roo diputaciones locales. Las y los candidatos a ocupar un cargo de elección popular pueden ser propuestos por un partido político o varios que formen una coalición. En algunas entidades también existen candidaturas comunes. También puede haber candidaturas independientes. Los nombres de las personas que cumplieron los requisitos que establece la ley y se registraron como independientes aparecen al final de la boleta. Pregunta a tu capacitador asistente electoral, a quien en este curso llamaremos CAE, sobre los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas comunes y candidaturas independientes que participan en tu entidad. ¿Qué es una casilla electoral? La casilla es el lugar al que las y los ciudadanos acudimos a votar. Ahí, las funcionarias y los funcionarios reciben, cuentan y registran los votos de sus vecinas y vecinos. Días antes de la jornada electoral, a las y los presidentes de las casillas se les entrega toda la documentación y materiales necesarios para recibir, contar y registrar los votos, para que el día de la elección lo lleven al lugar donde estará la casilla. Cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos y todas. Por ello, es necesario que el día de la jornada electoral se apliquen de manera general las siguientes medidas de sanidad. Uso del cubrebocas obligatorio para todas las personas. En la fila y dentro de la casilla, respetar la distancia de al menos 1,5 metros entre cada persona. Limpiar y desinfectar el interior de la casilla y sus elementos de manera periódica. Ofrecer gel antibacterial a todas las personas que acudan a votar. El instituto te proporcionará todos los insumos para la implementación de las medidas. ¿Quiénes participan en la jornada electoral? Las personas que pueden estar en las casillas durante la jornada electoral son las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que ocupan los siguientes cargos: presidente o presidenta, secretario o secretaria, primera o primer escrutador, segunda o segundo escrutador y 3 suplentes generales. Las y los electores, que son las personas que acuden a votar. Observadoras y observadores electorales, quienes deberán portar el gafete otorgado por el INE y pueden llegar en cualquier momento de la jornada electoral. Capacitadores asistentes electorales, a quienes llamaremos CAE, y sus supervisores debidamente identificados. Representantes de partidos políticos y o de candidaturas independientes, a quienes llamaremos representantes, quienes deberán portar su distintivo mientras estén en la casilla. Hay representantes ante la mesa directiva de casilla y representantes generales. Los nombres de quienes estén acreditados los encontrarás en la relación correspondiente que se te entregará con la documentación electoral. En ambos casos, pueden llegar a la casilla en cualquier momento de la jornada electoral. También pueden acudir a la casilla personal del INE y de los organismos públicos locales. Acompañante de la o el funcionario de casilla con discapacidad, autorizado por acuerdo del Consejo Distrital del INE, quien deberá portar el gafete con fotografía otorgado por el INE. Acompañante de la o el elector con discapacidad. Las personas que soliciten algún tipo de apoyo para emitir su voto pueden ser acompañadas por una persona de su confianza. Afuera de la casilla pueden estar personas encuestadoras que preguntan a las y los electores por quién votaron. Estas personas tienen prohibido hacer actos de proselitismo o de presión sobre quienes acuden a votar.
Para preservar el orden, la o el presidente de casilla puede llamar o permitir el ingreso a integrantes de corporaciones o fuerzas de seguridad pública quienes no deben portar armas. Para dar fe sobre algún hecho que se presente, puede acudir a la casilla una o un juez, notario público, ministerio público o personal de la oficialía electoral. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 2. Medidas de inclusión en las casillas. Al desempeñarte como funcionario o funcionaria de casilla, debes respetar los derechos humanos de todas las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por identidad o expresión de género, orientación sexual, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico o por cualquier otra condición. Para ayudarte a cumplir con ello, el INE implementa medidas como la aplicación de un protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias de casilla, al cual llamaremos protocolo de discapacidad. La aplicación de un protocolo para garantizar a las personas trans que ejerzan su voto en igualdad de condiciones y sin discriminación, al que llamaremos protocolo trans. La aplicación de medidas para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, de quienes no saben leer y en general de todas y todos los mexicanos que cumplan con los requisitos sin distinción alguna. Protocolo de discapacidad. Tiene como propósito crear condiciones para que las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación, para lo cual se les podrá brindar acompañamiento el día de la elección por parte de una funcionaria o funcionario que sea su compañero en la mesa directiva de casilla, una o un CAE, una persona de su confianza. Si acude con una persona de su confianza, esta deberá estar autorizada mediante un acuerdo del Consejo Distrital del INE, del cual se incluirá una copia en la documentación de la casilla para que pueda ser consultado. Protocolo trans. Garantiza el ejercicio del derecho al voto libre y secreto de las personas trans, término que incluye a las personas travestis, transgénero y transexuales. Establece medidas de igualdad que tú, como funcionaria o funcionario de casilla, debes aplicar durante la jornada electoral para que voten sin discriminación. Dichas medidas son: no impedir el derecho al voto cuando la expresión de género, es decir, la apariencia de hombre o mujer de una persona, no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo asentado en la credencial. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar su identidad. Otorgar a todas las personas un trato igual y digno sin distinción. Dirigirse a todas las personas por sus apellidos como aparecen en la credencial para votar. Solo en caso de que varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario mencionar su nombre completo. Para resolver cualquier cuestionamiento relativo al derecho a votar de las personas trans, se cuenta en la casilla con los siguientes materiales: cartel quienes pueden votar, tríptico para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. En caso de presentarse cualquier inconformidad para que una persona trans ejerza su derecho al voto, la o el secretario debe registrar el hecho en las hojas de incidentes y recibir los escritos que, en su caso, presenten las y los representantes. Otras medidas para garantizar el derecho al voto. En las casillas se otorgan las siguientes facilidades. Las personas con discapacidad o que no saben leer y escribir pueden ser acompañadas por una persona de su confianza o una o un funcionario de casilla para emitir su voto. Las y los electores que acuden a votar en silla de ruedas o que son personas de talla pequeña pueden utilizar la mampara especial. Cuando se presenta a votar una persona con discapacidad visual, la o el presidente debe poner a su disposición la plantilla braille. Las personas con discapacidad visual que acuden acompañadas por un perro guía pueden transitar libremente dentro de la casilla. Recuerda que hay algunas discapacidades que no son visibles, por lo que si alguna persona por sí misma o por medio de alguien más manifiesta tener una discapacidad y solicita el apoyo de una persona de su confianza o de una o un funcionario de casilla para emitir su voto, se le debe permitir. Una vez que la o el ciudadano con discapacidad votó, la o el segundo escrutador llena el formato registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Si a la casilla no acuden a votar personas con discapacidad, se señala así en el registro mencionado.
se debe dar preferencia a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas para que ingresen a la casilla sin hacer fila. Violencia política contra las mujeres en razón de género. Todas las mujeres tienen el derecho a participar en la vida política y electoral de México de diversas maneras, ya sea como candidatas, observadoras electorales, representantes, integrantes de mesa directiva de casilla o como votantes durante la jornada electoral. Tú como funcionario o funcionaria de casilla debes respetar y promover que se respete el derecho de las mujeres a ejercer su voto de manera libre y sin presión alguna, con la cual contribuyes a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Sabes cómo se arma la urna electoral? A continuación, te mostramos cómo hacerlo. 1. Para marcar los dobleces de la urna, extiéndela en sentido opuesto al cual se encuentra doblada. 2. Cierra la base de la urna, es decir, la tapa que no tiene la ranura en la que se introducen las boletas. Para ello, continúa con los siguientes pasos. Dobla las solapas de cada una de las caras hacia el interior de la urna. Después dobla las pestañas de la tapa hacia abajo. Inserta cada una de las pestañas dentro de las ranuras de las solapas, iniciando con las que están más cerca del doblez de la tapa. 3. Repite los mismos pasos con la tapa superior, es decir, la que tiene la ranura para introducir las boletas. 4. Para concluir, sella la urna utilizando la cinta adhesiva en todos los bordes de ambas tapas como se muestra en pantalla y pasa tu mano encima de la cinta para asegurar que se adhiera a la urna. Ahora ya conoces los pasos para armar la urna electoral. Colócala en un lugar a la vista de todas las personas que integran la mesa directiva de casilla. Recuerda cuidar todos los materiales electorales que se te proporcionan para que puedan ser reutilizados y así fomentar el cuidado del medio ambiente y generar ahorros. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Sabes cómo se arma el cancel electoral? A continuación, te mostramos cómo hacerlo. Saca el maletín con el cancel de la caja de cartón. Ábrelo y encontrarás las piezas que necesitas. 4 patas extensibles, un soporte central para la mesa, 2 tubos cortineros y 4 tapones, 2 tensores, 3 separadores doblados, 2 laterales y uno central, 2 cortinas. Paso 1. Arma la mesa. Retira todos los materiales del maletín y extiéndelo para que sea utilizado como mesa. Una vez extendido, debes colocar el soporte en la bisagra central para dar firmeza a la estructura. Paso 2.
Coloca las patas y voltea la mesa. Extiende cada una de las patas hasta que los seguros salgan por el orificio. Escucharás un clic. Introduce cada pata en los orificios que se encuentran en las esquinas de la mesa. Revisa que queden firmes y que las ranuras en las patas apunten hacia el centro de la mesa. Da vuelta a la mesa y verifica que tenga estabilidad. Paso 3. Inserta los tensores. Extiende los tensores y revisa que los ganchos de sus extremos apunten hacia abajo. Los tensores se deben colocar en forma de cruz, embonando los ganchos dentro de las ranuras de las patas. Realiza 2 movimientos como se muestra en pantalla. Verifica que al final embonen las ranuras centrales de los tensores. Paso 4. Coloca los separadores. Retira los resortes que los mantienen doblados. Extiéndelos y dóblalos en sentido opuesto para que queden rectos, lo cual facilita su colocación. Toma uno de los separadores laterales. Deberás colocarlo sobre la mesa, cuidando que la leyenda sea visible por fuera del cancel. Mete los seguros del separador en las ranuras de la mesa y jala en sentido de la punta de los seguros hasta escuchar un clic. Repite la operación con el otro separador lateral. Para colocar el separador central, introduce los seguros superiores en las ranuras de los separadores laterales. Después coloca los seguros inferiores en las ranuras de la mesa y nuevamente jala en sentido de la punta de los seguros. Paso 5. Coloca los tubos cortineros. Primero introdúcelos en los orificios de los separadores laterales. Ahora utiliza los tapones de plástico para asegurar los tubos a los separadores. Recuerda que, por medidas sanitarias, en este proceso no se colocarán las cortinas. Ahora ya conoces los pasos para armar el cancel electoral. Recuerda cuidar todos los materiales electorales que se te proporcionan para que puedan ser reutilizados y así fomentar el cuidado del medio ambiente y generar ahorros. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 3. Preparación e instalación de la casilla. El día de la jornada electoral a las 7:30 de la mañana, las y los funcionarios propietarios y suplentes se presentan en el lugar indicado en su nombramiento. Paso 1. Inicia la instalación de la casilla. La instalación inicia una vez que están presentes las 4 personas funcionarias y por ningún motivo puede ser antes de las 7:30 de la mañana. No es necesario que estén presentes las y los observadores electorales y representantes para iniciar. Cuando se presenten las y los representantes, deben mostrar una identificación con fotografía a la o el presidente, quien registrará la asistencia de las y los representantes en las relaciones que recibirá con la documentación de la casilla. Paso 2. Revisión de la documentación y material electoral. Para empezar, la o el presidente revisa que la documentación y el material estén completos, abre la bolsa donde se encuentran los blocs de las boletas y las entrega a la o el secretario, quien cuenta las boletas recibidas. Las boletas se cuentan una por una, sin restar los números de los talones, pues el resultado será erróneo. Paso 3. Firmado o sellado de las boletas. Si una o un representante pide firmar o sellar las boletas, se hace un sorteo para seleccionar a la o el representante que lo hará. Si se niega, podrá hacerlo quien lo solicitó. Paso 4. Armado de urnas y cancel. La o el presidente, junto con las y los escrutadores, arman las urnas y muestran que están vacías. Después las colocan en un lugar en donde las y los funcionarios las puedan ver. También arman el cancel y lo colocan en donde se pueda votar en libertad y en secreto.
Las y los funcionarios acomodan el mobiliario y el material electoral de forma que permita el tránsito de las personas dentro de la casilla. Paso 5. Líquido indeleble. La o el presidente muestra que los aplicadores de líquido indeleble se encuentran sellados, les quita el sello de seguridad y los deja acostados sobre la mesa para que el líquido moje la punta del aplicador. Ten cuidado, nunca se deben quitar los sellos con la boca ni perforándolos. Paso 6. Colocación de carteles. Se colocan en el exterior de la casilla 2 carteles, el primero para que las personas identifiquen si les toca votar en esa casilla y el segundo, el cartel quienes pueden votar. Paso 7. Llenado del acta de la jornada electoral. La o el secretario llena el apartado Instalación de la casilla del acta de la jornada electoral registrando datos de identificación de la casilla que puede copiar de su nombramiento, número de boletas recibidas con folio inicial y final. En su caso, los incidentes ocurridos durante la instalación, el nombre de las y los funcionarios de casilla y representantes presentes. Paso 8. Firma del acta. Al terminar, solicita a las y los funcionarios y representantes que firmen el acta en la columna correspondiente a la instalación de la casilla. Situaciones que pueden presentarse durante la instalación de la casilla. Si el lugar en donde se instalará la casilla está cerrado o no garantiza el fácil acceso o el secreto del voto, se puede cambiar la ubicación de la casilla, dejando un aviso que indique el nuevo domicilio, el cual debe estar ubicado en la misma sección. Si lo anterior sucede, es importante contactar a la o el CAE para que ayude a saber si el nuevo lugar donde se instalará la casilla cumple con los requisitos legales. Si falta una o un funcionario propietario, es necesario esperar hasta las 8:15 de la mañana para completar las 4 personas que se requieren, para lo cual primero se recorren los cargos de las y los propietarios presentes, cuidando que quien supla ocupe un cargo superior al que dice su nombramiento. Después las personas suplentes ocupan los cargos vacantes. Si aún así no se completan las 4 personas, quienes están en la fila para votar pueden ocupar los cargos que faltan, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes: aparecer en la lista nominal de la casilla y mostrar su credencial para votar. No ser personas servidoras públicas de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía o ser representantes populares. No ocupar un cargo honorífico ni ser una autoridad tradicional en la comunidad. No ser representantes de partido político o de candidatura independiente, ni observadores u observadoras electorales. De presentarse estas situaciones, se deben registrar en la hoja de incidentes y explicar por qué la votación comenzó después de las 8 de la mañana. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 4. Votación. A las 8 de la mañana o una vez que se terminó de instalar la casilla, la o el presidente anuncia el inicio de la votación y las personas pueden pasar a votar. No se deben recibir votos antes de las 8 de la mañana. Una o un escrutador organiza la fila y facilita el acceso a las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas sin necesidad de que se formen. También indica a todas las personas que deben usar cubrebocas durante el tiempo que estén en la casilla y les aplica gel antibacterial. Recepción de la votación. Quienes estén en la casilla deben dirigirse en todo momento a las personas por sus apellidos tal y como aparecen en la credencial para votar. Solo cuando varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario dirigirse a ellas por su nombre completo. Para recibir los votos se realizan las siguientes actividades. 1. Quien preside la casilla solicita a la persona electora que coloque su credencial para votar en la mesa y que muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que aún no ha votado. 2. La o el secretario busca el nombre de la persona en la lista nominal. Si aparece, la persona puede votar. 3. La o el presidente desprende una boleta y la entrega a la persona que va a votar, quien se dirige al cancel para emitir su voto con libertad y en secreto. 4. La o el secretario coloca la marca Votó 2022 debajo del nombre en la lista nominal. 5. Una vez que votó, la persona electora deposita su voto en la urna y regresa a la mesa directiva.
6. La o el secretario, con apoyo de las y los escrutadores, ponen líquido indeleble en el dedo pulgar derecho de la o el elector y marcan la credencial para votar, para lo cual se pone sobre la mesa la marcadora y se pide a la o el elector que coloque su credencial en la punta de la pinza y se marca en el recuadro locales y extraordinarias. 7. La o el elector se retira de la casilla. Al salir, la o el escrutador le aplica nuevamente gel antibacterial. Si hay más de una elección, se entregará a cada persona una boleta de cada elección y las depositarán en la urna de la elección que corresponda. ¿En dónde votan quienes están en la casilla? Las y los funcionarios votan en la casilla si su nombre aparece en la lista nominal. De no ser así, deben acudir a la casilla que les corresponde por sus apellidos. Las o los representantes ante la casilla pueden votar en la casilla donde se encuentran acreditados de acuerdo con lo que indica la relación de las y los representantes de partido político y candidatura independiente ante la mesa directiva de casilla. Las y los observadores electorales, representantes generales o acompañantes de las personas con discapacidad votan en la casilla que les corresponde de acuerdo a su domicilio o en una casilla especial. Situaciones que pueden presentarse durante la votación. Si en la casilla se recibe una lista nominal adicional, también se debe buscar en esta el nombre de la o el elector. Solo quien presente una sentencia del Tribunal Electoral puede votar sin estar en la lista nominal o sin presentar su credencial para votar. En este último caso también debe presentar otra identificación con fotografía. Si se presenta algún incidente, es decir, algún hecho fuera de la normalidad, la o el secretario lo registrará en la hoja de incidentes. Si una o un representante entrega un escrito de incidentes, este se recibe sin discutir y se registra en el acta de la jornada electoral. Cierre de la votación. La votación cierra a las 6 de la tarde. Si a esa hora aún hay personas formadas en la fila para votar, se cierra una vez que votaron quienes estaban formadas a las 6. Solo se puede cerrar antes si todas las personas registradas en la lista nominal ya hubieran votado. Una vez cerrada la casilla, se llena el apartado Cierre de la votación del acta de la jornada electoral y la firman las y los funcionarios de casilla y representantes presentes. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 5. Conteo de los votos y llenado del cuadernillo para hacer operaciones. Algunos conceptos que necesitas conocer para clasificar los votos son: boletas sobrantes. Son las boletas que no se usaron y que se cancelan con 2 rayas diagonales, una vez que se cerró la votación. Votos para partido político. Tienen marcado únicamente un recuadro con el emblema de un partido político. Votos para coalición. Tienen marcados 2 o más recuadros de partidos con el mismo nombre de la o el candidato. Votos para candidatura independiente. Tienen marcado el recuadro con el nombre de una o un candidato independiente. Votos para candidaturas no registradas. Son en los que la o el elector escribió algún nombre y apellido en el espacio para candidatas o candidatos no registrados. Votos nulos. Son aquellos en los que no se puede determinar a favor de quién votó la o el ciudadano porque se marcaron en la boleta 2 o más recuadros sin que exista coalición. Se marcó toda la boleta o se depositó la boleta en blanco, es decir, sin ninguna marca. En ocasiones las marcas salen del recuadro, sin embargo, si es clara la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político, coalición o candidatura marcada. Solo las y los funcionarios de casilla pueden tener acceso a las urnas, pues son quienes deciden la validez de un voto. Las y los representantes y observadores pueden estar presentes, pero sin interferir en el procedimiento. Conteo de los votos y llenado del cuadernillo para hacer operaciones. Para esta actividad requieres los siguientes materiales. 1. Cuadernillo para hacer operaciones. Tiene las instrucciones para realizar el conteo de los votos y se llena antes que las actas. Le llamaremos cuadernillo. 2. Guía de apoyo para la clasificación de votos. Es el material con marcas de partido político y candidaturas independientes que se utiliza para separar los votos en los que se marca un solo recuadro. Le llamaremos guía de clasificación. 3. Clasificadores de votos. Se utilizan para agrupar los votos con más de una marca, es decir, los votos para coaliciones, así como los votos para candidaturas no registradas y los votos nulos.
4. Actas de escrutinio y cómputo, una para cada elección. Es el documento en donde se registran los resultados de la votación en la casilla. Pasos para el conteo de los votos y llenado del cuadernillo. La o el secretario es quien registra la información. Primero lee las instrucciones de cada apartado del cuadernillo y conforme se realizan las actividades, lo llena con lápiz. 1. Colocar los datos de identificación de la casilla. Llena los datos de identificación de la casilla. 2. Llenar el apartado de boletas sobrantes. La o el secretario cancela las boletas que no se usaron, haciendo 2 rayas diagonales con tinta, las cuenta 2 veces y anota el resultado en el cuadernillo. 3. Llenar el apartado de personas que votaron de la lista nominal. La o el primer escrutador cuenta el total de marcas votó 2022 de la primera página de la lista nominal y anota el resultado en la parte inferior de la página. Repite esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal. Después, suma los totales que anotó en todas las páginas. En todo momento puede hacer las sumas con calculadora o manualmente. La o el secretario escribe el resultado en el recuadro que dice primer conteo. Después, se realiza de la misma manera un segundo conteo de todas las marcas votó 2022 en la lista nominal y se escribe el resultado. Si los resultados de estos 2 conteos son iguales, se escribe la cantidad en el recuadro con la letra A. Si los resultados no son iguales, se vuelven a contar las marcas votó 2022 en la lista nominal hasta tener la cantidad correcta. Si se recibió un listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, se cuentan las marcas votó 2022 en este y se escribe el resultado en el recuadro con la letra B. Si no se recibió listado adicional, se ponen ceros. Para terminar este apartado, se suman las cantidades anotadas en los recuadros A y B y se escribe el resultado en el recuadro con la letra C. 4. Registrar el número de representantes que votaron en la casilla. La o el primer escrutador cuenta las marcas votó 2022 en la relación de representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla y la o el secretario escribe la cantidad en el recuadro con la letra D. 5. Registrar el total de personas que votaron y representantes. La cantidad se obtiene al sumar las cantidades anotadas en los recuadros C y D. El resultado se escribe en el recuadro con la letra E. 6. Obtener y registrar los resultados de la votación. La o el presidente abre y vacía la urna de la elección de gubernatura. Las o los escrutadores cuentan los votos que se sacaron de la urna. Si encuentran votos de diputaciones locales, los separan para contarse en dicha elección. Para el conteo realizan lo siguiente. 1. Separan los votos que tienen una sola marca. 2. Utilizando la guía de clasificación, los agrupan por cada partido político y candidatura independiente. Después, cuentan los votos de cada grupo y anotan las cantidades en la guía de clasificación. Si no hay votos para alguna clasificación, se anota 0. 3. Separan el resto de los votos utilizando los clasificadores de votos. Para ello, buscan las combinaciones de coaliciones similares a las que aparezcan en las boletas marcadas. También utilizan los clasificadores para separar los votos por candidaturas no registradas y votos nulos. Se cuentan los votos de cada grupo y se anotan las cantidades en cada clasificador. 4. La o el secretario anota en el apartado de resultados del cuadernillo las cantidades de votos para cada opción. Después realiza la suma y registra el resultado en el recuadro que dice total. Si no hay votos para alguna opción, se escriben ceros en el cuadernillo, pues no se debe dejar ningún espacio sin llenar. 7. Registrar el total de votos para la elección de gubernatura sacados de la urna. Se cuentan todos los votos sacados de la urna y se registra el resultado en el recuadro F. 8. Realizar el comparativo del total de personas que votaron y el total de votos sacados de la urna. La o el secretario revisa la cantidad anotada en el recuadro E y la compara con la anotada en el recuadro F, y marca sí cuando sean iguales y no en caso de que sean distintas. 9. Realizar el comparativo del total de votos sacados de la urna y total de resultados de la votación. Por último, se revisa la cantidad anotada en el recuadro F y se compara con la cantidad registrada en el recuadro total. Se marca sí en el apartado cuando sean iguales y no en caso de que sean distintas. Al terminar de llenar el cuadernillo, la o el presidente revisa la información anotada antes de empezar con las actas de escrutinio y cómputo. Instituto Nacional Electoral, INE.
Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 5. ¿Cómo se llena el acta de escrutinio y cómputo? Una vez que se terminó de llenar el cuadernillo para hacer operaciones, la o el secretario registra la información en el acta de escrutinio y cómputo. Esta acta se llena con pluma, copiando los datos del cuadernillo. Los colores y números de los recuadros del cuadernillo pueden ayudar para saber en qué lugar del acta se debe escribir cada cantidad. En caso que alguna de las opciones no tenga votos, se debe anotar ceros con número y letra en los espacios que correspondan. Para llenar el acta de escrutinio y cómputo se realiza lo siguiente. 1. Se registran los datos de la casilla. Esta información se puede copiar del nombramiento. 2. Se copia del cuadernillo el número de boletas sobrantes. 3. Se copia el número de personas que votaron, escribiendo en el numeral 3 del acta el número registrado en el recuadro C del cuadernillo. 4. Se copia el número de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que votaron en la casilla. Este dato se toma del recuadro D del cuadernillo. 5. Se registra el total de personas que votaron y representantes. Este número se copia del recuadro E del cuadernillo. 6. Se copian los resultados de la votación en la elección, escribiendo con número y letra la cantidad registrada para cada partido político, coaliciones, candidaturas no registradas y votos nulos. La suma se copia del recuadro total del cuadernillo. 7. Se copia del recuadro F el total de votos de la elección sacados de la urna. 8. Se marca con una X sí o no en el comparativo del total de personas que votaron y el total de votos sacados de la urna, copiando el dato del numeral 8 del cuadernillo. 9. Se marca con una X sí o no en el comparativo del total de votos sacados de la urna y total de resultados de la votación, copiando lo marcado en el numeral 9 del cuadernillo. 10. Se registra sí o no se presentaron incidentes. Si se marca así, se describen brevemente y se anota el número de hojas de incidentes en las que se explicaron. 11. Se escriben los nombres de las y los funcionarios de casilla y cada uno firma junto a su nombre. 12. Se escriben los nombres de las personas representantes presentes y se les solicita firmar el acta. Pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos. En este caso se marca en la columna "Firmó bajo protesta" junto a la firma de la o el representante. En caso de que una o un representante se niegue a firmar el acta o abandone la casilla antes, se registra con una X en la última columna junto al nombre. 13. Finalmente se anota el número de escritos de protesta que, en su caso, hayan presentado las y los representantes. Si no presentaron, se escribe 0. Todos los espacios deben ser llenados. ¿Qué hacer después de llenar el acta de escrutinio y cómputo? La o el secretario llena el apartado 2 de la constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible, y entrega a cada representante copia de las actas de la casilla. Las y los representantes pueden tomar fotografías del original de cada acta con la finalidad que cuenten con los datos legibles. Las y los representantes pueden entregar a quien preside la casilla el ejemplar de la lista nominal que utilizaron durante la jornada electoral. En este caso, la o el presidente escribe su nombre completo y firma en el acuse de devolución del cuadernillo, lo corta por la línea punteada y lo entrega a la persona representante. En la constancia de clausura, se registra que se entregó el acuse. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 6. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Una vez que se llenó y firmó la documentación electoral, es necesario guardarla de manera ordenada, primero en bolsas de plástico o sobres de papel y después en una caja especial a la que llamamos paquete electoral. Observa que cada bolsa o sobre tiene en el exterior la lista de la documentación que se guarda en ella. Para facilitar esta actividad se realiza lo siguiente. 1. La o el secretario lee la lista de los documentos a guardar. 2. Las o los escrutadores, junto con la o el presidente, identifican la documentación y la guardan. 3. La o el secretario marca en cada recuadro la documentación que se va guardando. Puedes identificar las bolsas y la documentación de cada elección por su color. Arena, gubernatura. Rosa, diputaciones locales. Además, en la parte inferior de cada ejemplar de los documentos que se llenaron, se indica la bolsa o sobre en donde se debe guardar o a quién se le debe entregar.
Hay bolsas que se guardan dentro del paquete electoral y otras que se colocan en las fundas que están por fuera. Es muy importante que las identifiques. La documentación se guarda de acuerdo con lo siguiente. Las bolsas o sobres que se guardan dentro del paquete electoral son: bolsa o sobre para el expediente de la elección de gubernatura, bolsa de boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos, sobres de lista nominal de electores, bolsa o sobre para el expediente de la elección de gubernatura. En este se introduce el original del acta de la jornada electoral, el original del acta de escrutinio y cómputo, el cuadernillo para hacer operaciones, original de las hojas de incidentes que, en su caso, llenó la o el secretario, escritos de incidentes y de protesta, si entregaron alguno las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes, boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos. En la bolsa para boletas sobrantes se guardan las boletas que no se usaron y fueron canceladas con 2 marcas diagonales. En la bolsa para votos válidos se introducen todos los votos para partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y no registradas de gubernatura. En la bolsa para votos nulos se guardan todos los votos en los que no fue posible determinar por quién se emitió el voto y que se contaron como nulos. En estas últimas 3 bolsas se escribe en el exterior la cantidad de votos o boletas guardadas. Se sellan y se guardan en la bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos, que es una bolsa más grande que también se sella. Lista nominal de electores. En el sobre para la lista nominal de electores se guarda lo siguiente: la lista nominal utilizada por la o el secretario en la que colocaron las marcas Voto 2022. La relación de las y los representantes de partido político y candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla en la que se registró la asistencia de las representaciones. La relación de las y los representantes generales de los partidos políticos y candidaturas independientes en la que se registró la asistencia de las representaciones generales. En su caso, la lista adicional y las resoluciones del Tribunal Electoral. También hay un sobre más grande para guardar los ejemplares de la lista nominal que, en su caso, entreguen las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. Una vez selladas, dichas bolsas o sobres se guardan dentro del paquete electoral. Las bolsas o sobres que se guardan por fuera del paquete electoral son: la bolsa del PREP, la bolsa de acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. Estas se guardan en las fundas de plástico que están por fuera del paquete electoral. Bolsa del PREP. En esta se introduce la primera copia del acta de escrutinio y cómputo que en su parte inferior señala que es para el PREP. Tu CAE puede solicitarte una copia del acta para el PREP para tomarle una fotografía con su teléfono celular. Bolsa de acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. En esta se guarda la segunda copia del acta de escrutinio y cómputo, original de la constancia de clausura, el formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar, llenado y firmado. Recuerda que este formato se llena y se guarda, aun si no acudieron personas con discapacidad a la casilla. Otros documentos y materiales. Los útiles como plantillas braille, marcadores de boletas y papelería, así como la demás documentación que no se incluyó en alguna bolsa, se regresan dentro del paquete electoral. En la caja pequeña que está por fuera del paquete electoral, se guardan los aplicadores de líquido indeleble y la marcadora de credenciales. Integración del segundo paquete electoral. Para la elección de diputaciones locales, se integra otro paquete electoral de acuerdo con lo siguiente. En la bolsa o sobre para el expediente de diputaciones locales se introduce: primera copia del acta de la jornada electoral, el original del acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones locales, primera copia de las hojas de incidentes que, en su caso, llenó la o el secretario, los escritos de protesta para la elección de diputaciones locales que, en su caso, entregaron las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. En la bolsa para boletas sobrantes se guardan las boletas de diputaciones locales que no se usaron y fueron canceladas con 2 marcas diagonales,
En la bolsa para votos válidos se introducen todos los votos para partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y no registradas de la elección de diputaciones locales. En la bolsa para votos nulos se guardan todos los votos de la elección de diputaciones locales en los que no fue posible determinar por quién se emitió el voto y que se contaron como nulos. En estas últimas 3 bolsas, se escribe en el exterior la cantidad de votos o boletas guardadas, se sellan y se guardan en la bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos, que es una bolsa más grande que también se sella. Una vez selladas, dichas bolsas o sobres se guardan dentro del paquete electoral. En las fundas que están por fuera del paquete electoral se guarda bolsa del PREP. Se guarda la primera copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones locales. Bolsa de acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. Segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones locales. Cuando se termina de integrar el segundo paquete electoral, se publican los resultados y se clausura la casilla antes de entregar los paquetes. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Lección 7. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Publicación de resultados. Para que la ciudadanía conozca los resultados de la votación en la casilla, la o el secretario llena un cartel en el que copian del acta los resultados por cada partido político, coalición, candidatura independiente, votos nulos y votos para candidaturas no registradas. La o el presidente junto con las y los representantes firman este cartel de resultados y se pega en un lugar visible del exterior de la casilla. Clausura de la casilla. Para clausurar la casilla, la o el secretario realiza lo siguiente. 1. Llena la segunda parte de la constancia de clausura. 2. Anota la hora en que la está llenando, es decir, la hora de clausura de la casilla. 3. Marca qué funcionario o funcionaria entregará el paquete electoral. Cuando hay más de una elección, se registra quién entrega cada uno de los paquetes electorales. 4. Entrega copia de la constancia a las representaciones. Recuerda que la hora de clausura es el momento en que se terminan todas las actividades en la casilla, y es diferente a la hora de cierre de la votación. La constancia de clausura se guarda en la bolsa de actas por fuera del paquete electoral, y esta se coloca en una de las fundas exteriores del paquete electoral. Cierre y firma del paquete electoral. Antes de cerrar el paquete es necesario cerciorarse de que todas las bolsas estén en el lugar que les corresponda, y que la bolsa con los PREP y la bolsa de actas por fuera del paquete electoral estén en las fundas exteriores del paquete correspondiente. El o los paquetes electorales se cierran y se sellan con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad de cada lado, y las y los funcionarios y representantes firman en el exterior. Una vez colocadas las etiquetas, no se deberán despegar ni quitar. Entrega del paquete electoral. La o el presidente entrega lo más pronto posible el paquete electoral en el lugar que indique la o el CAE. Cuando hay más de un paquete, se designa además una o un funcionario para entregar el otro paquete electoral. Finalmente, a la entrega, las y los funcionarios reciben un comprobante del acta del PREP y uno del paquete electoral. Instituto Nacional Electoral, INE.